no sé si recuerdan en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes aprendieron a andar en bicicleta, si es que aprendieron, ¿sí saben? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues daba nervios, ¿no? Cuando, bueno, primero no sé si les pusieron llantitas de esas training wheels, ¿verdad? A su bicicleta, y luego ya después le van quitando una y se van acomodando y después le quitan la otra. Y pues nos da nervios, ¿no? Sentimos como que nos caemos, que no vamos a poder, y luego papá o mamá nos dicen, no te preocupes, ahí voy a estar. Y vamos dándole y luego vemos que papá o mamá ya no están ahí enseguida de nosotros, ¿verdad? Y cuando menos lo pensamos, pues ya empezamos a balancearnos, a ir hacia adelante. En el Evangelio de hoy escuchábamos a Jesús, al Maestro, decirle a sus discípulos que Él se va. Y podemos imaginarnos a los discípulos. ¿Qué van a hacer sin su Maestro? Todas estas preguntas que a lo mejor surgen en su corazón. No se sienten listos para andar solos en la bicicleta, pero Jesús promete que no van a estar solos en realidad. Promete que recibirán un paráclito. Paráclito es una palabra en griego que significa muchas cosas. Significa un abogado, pero también alguien que consuela, alguien que está a nuestro lado, que nos ayuda. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, ellos no tienen que hacerlo solos. Jesús vuelve al Padre, pero nos dice: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. O sea que en realidad Jesús no se va, permanece en aquellos que lo aman y que cumplen sus mandamientos. De una manera diferente, pero no nos abandona. Ahora entonces los discípulos y también nosotros somos enviados, así como Cristo fue enviado y vuelve al Padre. Ahora Cristo nos envía a nosotros, pero no solos. Jesús no enseñó todo a sus discípulos, pero nos dice en el Evangelio que el Paráclito, el Espíritu Santo, les irá dando las respuestas a las dificultades que vayan encontrando. Y es así como en la primera lectura que escuchábamos de los Hechos de los Apóstoles, vemos una de esas situaciones. Los discípulos de Jesús se encuentran con la primera gran controversia después de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Cuál era esa controversia? ¿Sí lo escuchamos? ¿Sí están despiertos? La pregunta era si los seguidores de Jesús no judíos debían circuncidarse como los judíos. ¿Y qué dijo Jesús sobre eso en los evangelios? ¿Qué había dejado? ¿Qué dijo? Así como ustedes dicen, nada, ¿verdad? Nada, no dijo nada. Pero la iglesia primitiva, la primera iglesia, no estaba sola. Tenían ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cristo resucitado estaba con ellos de una manera distinta, nueva, pero real, verdadera. Ellos habían recibido el bautismo, y por el bautismo habían recibido el Espíritu Santo, y habían recibido podríamos llamarle así, un sexto sentido. No veían gente muerta, ¿verdad? No se han visto la película, si no, pues spoiler alert. Pero no era un sexto sentido diferente, un sentido de la fe, que les permitía percibir cosas de fe, realidades sobrenaturales. Y por este sentido de la fe,
ellos, después de debatir, ¿verdad? Después de consultar y orar sobre todo, pueden decir en esa carta que mandan a las iglesias: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto y esto y esto otro. Porque el Espíritu seguía activo, presente. ¿Solo con los apóstoles? ¿Solo ellos tenían el Espíritu Santo? ¿Quién más lo tenía? Toda la comunidad. Y dice esa primera lectura que los apóstoles y los presbíteros con toda la comunidad se reunieron para decidir estas cosas. Todos los bautizados han recibido el Espíritu Santo, han recibido este sentido de la fe. Y así el Espíritu Santo irá revelando a través de los siglos lo que la iglesia debe hacer, por dónde tiene que ir caminando la iglesia. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo sigue revelándonos lo que Dios nos pide? Sí, nada más escuché a alguien ahí muy convencida que sí. ¿Ustedes creen que también nosotros que hemos sido bautizados tenemos ese sentido de la fe? Sí, definitivamente. ¿Y cómo sintonizamos entonces con ese sentido de la fe que nosotros hemos recibido? Pues hay muchas maneras, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos menciona 4 formas. Esa comunidad, esa iglesia primera, perseveraba en la oración, en la vida de comunidad, en las enseñanzas de los apóstoles, que a final de cuentas son las enseñanzas de Cristo mismo, ¿no? Y en la Eucaristía, en la fracción del pan. Si nosotros perseveramos en esas cosas también, podremos sintonizar con ese sentido de la fe. ¿Cuáles eran? La oración, la vida de comunidad, las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles y la Eucaristía. Para que no se nos olviden, eran la oración, la comunidad, las enseñanzas de Cristo y la Eucaristía, la Santa Misa. Así podremos entonces profundizar en este sentido de la fe. Porque hoy hay muchos retos, igual que antes, cada edad, ¿verdad? Cada época trae sus retos. Hoy, en estos días que hemos celebrado que tenemos un nuevo Papa, que se llama ahora León XIV, él ha explicado en estos días por qué escogió León, ¿verdad? Es un nombre medio extraño. Había un Papa hace un poco más de 100 años, que fue León XIII, y León XIII fue Papa durante el tiempo de la Revolución Industrial, donde habían habido muchos cambios y habían surgido nuevas preguntas, como cuáles. Bueno, los derechos de los trabajadores, ¿verdad? La dignidad de los trabajadores frente a tanta explotación, a tanto abuso. Y es así que comienza el Papa a enseñar sobre los derechos de los que trabajaban en ese cambio de época. Y asimismo, León XIV dice que escogió ese nombre porque él piensa que este también es un cambio de época, como lo ha dicho ya el Papa Francisco, en que va avanzando tanto la tecnología, nos va poniendo nuevas preguntas y hay que responder a esas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús sobre la inteligencia artificial? ¿Qué dijo? Sobre el Wi-Fi, sobre el Instagram. Nada. Pero prometió al Espíritu Santo que enseñaría a los discípulos todas las cosas y les recordaría de lo que había dicho Jesús. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo nos va a guiar? Esa es la misión de la iglesia, ser luz del mundo, aún en estos tiempos que cambian. Luz del mundo. Eso, así se llama el documento
sobre la iglesia que sacó el Concilio Vaticano II. ¿Ustedes saben qué fue eso? El Concilio Vaticano II sucedió hace un poco más de, hace 60 años precisamente, en que la iglesia se mira a sí misma en el mundo y dice: ¿cómo vamos a responder al mundo de hoy? Y un documento que habla sobre la iglesia se llama Lumen Gentium, o sea, luz de las naciones en latín, porque la iglesia está llamada a ser eso, luz en este mundo. Y dice ese documento que la iglesia es el sacramento de Cristo. ¿Qué es un sacramento? Es un signo. La iglesia es signo de Cristo en este mundo. O sea, cuando el mundo ve a la iglesia, ¿ven a quién? A Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Entonces vamos conectando los puntos, ¿verdad? Cuando cuando el mundo nos ve a nosotros allá afuera, ¿a quién deben de ver? A Cristo. Esa es la misión. ¿Cómo seremos sacramento de Cristo? ¿Cómo seremos luz para este mundo? Bueno, pues lo decíamos, ¿verdad? La oración, la vida en comunidad, las enseñanzas de Cristo, la Eucaristía. O también, en otras palabras, como decía Jesús en el Evangelio: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Si nosotros amamos a Jesús, cumplimos sus mandamientos, Dios habitará en nosotros y seremos un signo, un sacramento de Cristo. Así seremos testigos ante el mundo de Jesús, como nos decía él en el Evangelio de la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí vinieron a misa? ¿Qué nos decía Jesús? No, Padre, si no me acuerdo qué desayuné. Decía: este es el mandamiento que les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y continuaba: y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo nos van a reconocer como discípulos? Por la ropa que vestimos, por la crucesota que nos cargamos, por el amor que tenemos, por el amor que mostramos. Eso es lo que significa ser iglesia. Como nos decía el Papa Francisco, una iglesia sinodal. No sé si han escuchado esa palabra, sinodalidad, que significa, a final de cuentas, caminar juntos, todos, papa, obispos, sacerdotes, laicos, todos vamos por un mismo camino, avanzando juntos. Ese es el testimonio que la iglesia tiene que ofrecerle al mundo. Y si ya no tenemos las llantitas para andar en la bicicleta, no hay que preocuparnos. El Paráclito, el Espíritu Santo, nos guiará. Jesús no nos dejará solos. Sigue tan presente en la iglesia como desde el primer día. ¿Ustedes creen eso? Jesús sigue tan presente en la iglesia como en el primer día. Y con esa confianza, entonces, nuestro llamado es a salir a compartir esa buena noticia. Cristo ha resucitado, Cristo vive y sigue obrando en medio de nosotros.